Jesucristo es el centro. Y buscamos enamorarnos de Jesucristo y enamorar a la gente de Jesucristo, de Dios, de vivir en el Espíritu, de ser revelados para saber cómo moverse. Miro por ahí algunas caras y estoy haciendo un poquito de historia en mi cabeza y veo algunos que llegaron muertos de hambre, como llegué yo, en situaciones muy difíciles económicas y muertos de hambre de amor. Matrimonios a punto de separarse. Por supuesto no voy a hablar de ninguno de ustedes, pero veo el fruto de la bondad, del amor de Dios. Pero también veo el servicio de la casa, los abrazos de la casa. En esta casa decimos y lo practicamos, los abrazos te sanan. Aunque hayan algunas que se resistan a ser abrazadas. Aunque hayan algunos que duden de los abrazos, pero aquí los abrazos te sanan. ¿Por qué? Porque fuimos abrazados y damos de lo que tenemos, de lo que nos salvó, de lo que Dios nos dio a nosotros. No vendemos buzones, no te decimos que te va a cambiar la vida porque viniste en una semana. Porque no vendemos magia, porque Jesucristo, Dios, no hace magia. Creemos en el proceso, en trabajar con paciencia. Hay gente que aquí no está, que fue sanada de cáncer. Hay gente que aquí no está, que fue salvada de la muerte directamente. Sabíamos que tenía un diagnóstico de muerte. No está porque tampoco vamos detrás de las personas, porque el milagro no es un negocio para nosotros. Si viniste, Dios te sanó y te fuiste, la gloria es de Dios. Si viniste, Dios te sanó y te quedaste, la gloria es de Dios. Nuestro trabajo es predicar a Dios, hablarle a la gente del Señor, traerlos a salvación, asegurarnos que la persona sabe dónde va a vivir cuando se muera, aunque parezca contradictorio. Asegurarnos que la persona sabe dónde va a vivir cuando se muera. A todo esto, ustedes saben que somos eternos, ¿no? Muchos no. ¿Saben que somos eternos? El tema de Jesucristo aquí es saber dónde vas a vivir la eternidad. Eso es lo más importante. ¿Dónde vas a vivir la eternidad? ¿Vas a estar en la mesa con el Señor o en otro lado? Esa es la decisión radical de todo esto. Después el resto son regalos divinos. Todo lo que vivas mientras estés vivo son regalos divinos. Así que enseñamos eso en esta casa. Pero todo lo que enseñamos y que te estoy diciendo no fue muy original, ¿no? Porque está todo en la palabra. Y sigue un modelo de una iglesia que yo particularmente amo y que predicamos en Manantiales sin decir su nombre. Es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía está en la Biblia, está en el libro de Hechos. Vamos a leer algunos pasajes. Pero describe, aunque en la visión de Antioquía, describe el comportamiento que buscamos tener para ser testimonios del diseño que Dios quiso para una iglesia. En la iglesia de Antioquía pasaron cosas increíbles. Por ejemplo, ustedes conocen al apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo fue enviado desde la iglesia de Antioquía para hacer todo su trabajo. Imagínense el valor que Dios le da a esa iglesia, que convoca a Pablo para que se congregue ahí, para que las personas oren y digan, bueno, ahora anda y predica el evangelio a todo el mundo. ¡Wow!, ¿no? Qué groso eso. Así que Antioquía, dice en Hechos 11:20, los pongo en contexto. En Antioquía lo que pasó es que todos los que se habían ido por todos lados, que habían sido perseguidos, se fueron a Antioquía y estaban escondidos por ahí. Antioquía era una ciudad cosmopolita, muy culturosa, muy rica, era una ciudad de tránsito. Todos iban a hacer negocios a Antioquía. Era una ciudad enorme, era como Milano en Europa, ¿sí? Que todos pasan por ahí, todo tiene que pasar por Milano. Era el centro, el núcleo, el nudo de todo. Y esta iglesia estaba, yo creo que lo noté, claro, regulaba el circuito entre Asia, Europa, África, y estaba ahí en Turquía. Sí, en el límite entre Turquía y Siria. Así que imagínense el núcleo, la cantidad de personas que habían ahí. Y vos ibas caminando, yo estuve ahí, ibas caminando, digo, por la edad que tengo, ibas caminando por Antioquía y saludabas
a una colorada sueca, ¿sí? A un rubio alemán, a un petizo morocho así de Sicilia, saludabas a un morochón bien negrote de África, a una que tenía un lunar acá en la frente, que era de la India. Saludabas a todo el mundo porque eso es ser cosmopolita y multicultural. Imagínense lo difícil que es predicar el evangelio en una ciudad así. ¿Cómo haces para enfrentar a esas personas y hablarles de Cristo? Bueno, ese es el modelo de iglesia que quería Antioquía en una ciudad con esas características. ¿Y cuál es el modelo? Ahora vemos. Ahora sí, por favor, pone Hechos 11:20. Algunos de los creyentes comenzaron a predicar. Ese fue el primer lugar, la primera ciudad donde se empezó a predicar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no venían de otra iglesia. Aquellos que no conocían a Cristo. Comenzaron a predicar por primera vez en Antioquía a los gentiles. Por eso ya responde a un modelo nuevo que Cristo vino a instaurar. El ejemplo de la iglesia que Cristo quiere. Nosotros nos consideramos una iglesia muy respetuosa de las otras. De hecho, muchos aquí han recibido mis retos, ¿verdad? Cuando, no, porque en aquella iglesia no me interesa. Cuando hables para tu sanidad, vamos a escuchar tu corazón. Cuando hables para murmurar, yo no soy tu tacho de basura, ni nadie en esta casa. Pero sí vamos a trabajar en la sanidad de tu corazón siempre. Y los demás, que hagan lo que puedan hacer, como lo hacemos nosotros. Tenemos una visión y nos esforzamos por caminar en esa visión. Punto. El resto, todo lo que no podamos alcanzar, no fuimos llamados a alcanzar, o no nos salga, lo harán otros. Dios sabe cómo hacer las cosas. ¿Pero qué tenía entonces Antioquía? Antioquía tiene cosas increíbles. El versículo 21 del capítulo 11 dice: el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. La iglesia de Antioquía no crecía porque eran unos capos. No crecía porque tenía buenos músicos. No crecía porque tenía un salón lleno de luces. Crecía porque esta versión NTV dice: el poder del Señor estaba con ellos. La versión Reina Valera dice: la mano del Señor. ¿La tenés la versión Reina Valera? Creo que es esa. La mano del Señor estaba con ellos. El poder, la mano, el favor de Dios estaba con ellos. Y nosotros, si hemos llegado hasta aquí después de 6 años, es porque la mano del Señor, el poder del Señor está con nosotros, a pesar de nosotros. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? A pesar de nosotros. Cuánta misericordia, ¿no? Si llegamos hasta aquí fue porque Dios nos trajo hasta aquí. Que no es la parada final, es el principio, porque esto está recién comenzando, mis queridos. Nosotros creemos que nuestra visión está marcada por el poder del Espíritu Santo. De hecho, nosotros decimos que el pastor de la casa es el Espíritu Santo. Es que no podemos hacer nada sin Él, absolutamente nada. Esto no implica que sea más fácil. Al contrario, yo creo que es mucho más difícil. Pastor Edinson decía: manipular a la iglesia es muy fácil. Depende del 99% de capacidades que tenga una persona para interactuar con la gente, para ser simpático, para engañar con sabiduría. Él lo decía como crítica, obviamente, ¿no? Ser espiritual te hace decir la verdad, decir lo que el Espíritu dice y te hace escuchar, congregación, a veces lo que no querés escuchar. Pero la iglesia de Antioquía tiene ese modelo. La iglesia Manantiales, respetamos ese modelo porque es un diseño divino, está propuesto por Dios. En la iglesia de Antioquía, sin el Espíritu Santo no hubieran llegado absolutamente a ningún lado, porque ni siquiera Saulo hubiera sido apartado, Pablo y Bernabé no hubieran sido apartados para el trabajo que tenían que hacer. Y su trabajo era predicarle a los gentiles, a nosotros.
a los que no somos del pueblo de Israel. Por eso vos y yo estamos aquí, porque existió una iglesia de Antioquía y un diseño divino. Otra cosa que hacían, esto está en Hechos 13, el versículo 2. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Fíjense que otra cosa que hacían era adorar. Paren ahí mientras estaban adorando. Si van al capítulo 13, que es donde se vuelve a hablar de Antioquía, se van a dar cuenta que vuelven a adorar. Están adorando y orando. Ahí dice adorando y orando. Acá dice adorando y ayunando, que casi siempre va junto con la oración, el ayuno. Ahora, pero paremos antes del y. Estaban adorando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí hoy? ¿A qué venimos cada domingo? Porque la esencia de un cristiano es adorar. Nuestra esencia es adorar, y vos adorás cuando reconoces quién es Dios en tu vida. Adorás en tu trabajo. Aclaro, adorar no es andar cantando por ahí, también lo es, pero no es andar cantando. Adorar es ser excelente, ser portador de paz, ser un servidor. Tener palabras de bien y no de mal. Recién les dije que adorar es el perfume que portás, dejárselo pegado en la ropa al otro. Eso es adorar en tu cotidianidad. Ojo, ojo, que si el perfume es horrible, demuestra a quién estás adorando también. Entonces tenían una adoración cristocéntrica. Eso es lo que era la iglesia de Antioquía, cristocéntrico. Estaban pensando y reunidos todo el tiempo diciendo: Señor, ¿qué querés para nosotros? ¿Qué sucederá con nosotros? ¿A dónde tenemos que ir? Dependientes absolutamente de Jesucristo. Su centro, lo que los congregaba, era Jesucristo. Si sigo leyendo, dice, y ayunaban. Ayunaban para mover el cielo, es otra característica. Ayunaban y oraban, porque la oración es el lenguaje del cielo. La fe es el lenguaje del cielo. El ayuno es un instrumento que nos da Dios para dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos, en vez de seguir metiendo comida acá y grasita acá. El tiempo que ocupás por comer, lo ocupás por orar y ayunar. Y te das cuenta que empezás a cambiar tu vida. Para los que no saben a qué me refiero cuando digo ayuno. Pero esta gente nos muestra que la iglesia de Antioquía era una iglesia sobrenatural, una iglesia de adoración y una iglesia de oración. Nosotros intentamos hacer eso los martes. No sé si nos sale como en Antioquía. Tampoco me importa mucho porque somos culturas distintas. Pero creo que hemos tenido una buena relación y un buen encuentro con el Espíritu y con Dios los martes. No son las reuniones del ministerio de oración, son las reuniones del pueblo adorando a Dios en oración. Los martes queremos estar y no venimos por los milagros ni a pedir, oh Señor, sáname y nada más. Venimos a adorarlo y suceden cosas. De verdad que pasan cosas. Muchas cosas. Ya vamos a tener oportunidad de hacer una ronda de testimonios de todo lo que ha pasado los martes. ¿Saben qué pasó en Antioquía? Ya voy terminando. En Hechos 11, versículo 26, dice algo que es extraordinario. Antioquía era una familia que emanaba, a la que se le notaba que portaban y vivían a Cristo. Allí fueron reconocidos en la calle y dijeron, mirá, esos son cristianos. Hasta ese momento la palabra no existía. ¿Saben lo que significa cristiano? ¿Lo saben o no? Pequeños Cristos. Cristianos, ahí van los cristianos. Y decían, ahí van los cristianos. Esos son los que se reúnen ahí, en esa casa, ahí en Antioquía. Los que andan caminando por la calle, se les nota a la legua que son cristianos, como a los bancarios. ¿Viste que vos decís, este que labura?
en el banco, ¿o no, Gustavo? Todos se visten igual, todos caminan igual, todos salen apurados a las 3 de la tarde así con algo en la mano. Futbolistas. Son futbolistas, ¿viste? Todos son chuecos, ¿viste? Son futbolistas. ¿Y cómo se nos nota a nosotros los que vamos al gimnasio? Es obvio, ¿no? Este va al gimnasio. ¿Viste que es una cuestión de tribus, de familia, de lenguajes? ¿Verdad? A estos se les notaba en Antioquía que eran cristianos. Por eso por primera vez le dijeron, ¿ustedes son cristianos? ¿Son los seguidores de Cristo? Sí, pero ella no es mi esposa, es una hermana de la iglesia. Este no es mi hijo, es el hijo de ella. No, pero a todos se les nota, porque cuando vivís en familia, cuando expresás la familia conforme a este diseño divino, se te nota. Hechos 11:26 dice, se quedaron allí con la iglesia durante un año entero enseñando a grandes multitudes. Está hablando de Pablo y de Bernabé. ¿A qué fueron a Antioquía? Fueron a cumplir con el trabajo que Jesucristo les había heredado. Jesucristo pasó 3 años enseñándole a los discípulos. Mostrándoles el reino, reflejando el reino. Les dijo, soy un adorador, ¿me vieron? Voy todos los días, busco al Padre y mi testimonio siempre es hacia el Padre. Estoy lleno del Espíritu, ¿me vieron? Porque vieron que descendió la paloma sobre mí y les muestro cómo se hace. No me aparto de las leyes de la palabra, ¿me vieron? Estaba enseñándoles Jesucristo, además de las citas del Pentateuco que les hacía, de las leyes, les enseñaba cómo vivir. Un adorador enseña cómo vivir. Y algo que caracteriza a la iglesia de Antioquía es que Saulo y Bernabé se quedaron un año ahí, fuera de su tierra, fuera de su lugar, para enseñarles a la iglesia de Antioquía sobre Jesucristo. Y a eso hemos venido a esta tierra, a enseñar sobre Jesucristo, a sentarnos con vos, a hablar con vos, a decirte cómo se hace para que salgas de los engaños y del suero que te pusieron para que aprendieras cristianismo. Ni lo saboreaste. ¿Viviste inyectado tal vez alguna religión o lo que sea? Ah, sí, así me dijeron que era. No, arrancate eso porque vos lo podés ver por tus propios ojos. Tenés que leer la Biblia, tenés que orar, vivir en el Espíritu y vas a aprender la palabra y no vas a dejar que te enseñen solamente, sino que vas a poder disfrutar de lo que es aprender con alguien que te enseña bien sobre la verdad y descubrir esa verdad que, como dice la misma verdad, te hace libre. Así que tal vez si estás estancado y todavía remando en dulce de leche, como dicen los muchachos, todavía tal vez estás viviendo con una información falsa que no ha sido revelada a tu corazón. No porque el cristianismo no funcione, es porque tal vez no estás viviendo del cristianismo. Y de eso se aseguró en Antioquía Pablo y Bernabé, enseñarte de verdad quién es Cristo y qué es el cristianismo. Así que el discipulado en esta casa no es opcional. Pero el discipulado y el proceso para aprender no es que te va a llevar a ser un líder. Nosotros consideramos, como dice el Señor, que todos son discípulos aquellos que quieren serlo. Todos son discípulos potenciales, pero solo son discípulos aquellos que quieren serlo. Porque a Cristo hay que seguirlo. Cristo no anda rogándote atrás que lo sigas. Por eso nosotros tenemos las escuelas y en las escuelas enseñamos cosas que son básicas de la palabra y además que tienen que ver con la visión en la que estamos caminando, que es inspirada por el Espíritu, y te enseña, no sé, yo me he sentado con Marcos y con Leila, nos hemos sentado muchas veces a hablar de cómo vivir en Cristo. Y siempre el final de las conversaciones es tu decisión. Se puede hacer, pero es tu decisión. Porque lo que no se cambia de adentro, desde afuera no se cambia. Con Cristo funciona así. Lo que no se cambia desde adentro, lo que el Espíritu no cambia desde adentro, por fuera, desde afuera hacia adentro no se puede cambiar. Entonces, creemos que todos tienen un propósito
Y los acompañamos para descubrirlo y para decidir ese propósito. Estoy hablando de esto en ocasión de los 6 años, porque yo estoy seguro que el 90% de esta casa son discípulos. No son visitas, no son ovejas esquilables. Son hijos a los que cuidamos. Son personas con las que convivimos, con las que estamos. Algunos más arrebatados que otros. Otros más picudos, lo puedo decir acá porque estoy en Argentina. Otros más picudos que otros. Hijos, como los hijos, igual, igual. Igual, igual. Y somos familia. Y en todos esos momentos que se crean, intentamos vivir la verdad de Dios. Somos medio perro verde, porque la verdad que no apuntamos al marketing espiritual. Tenemos mucha gente que sería muy capaz de pararse acá y conquistar mucho pueblo y mucha gente. Pero alguien dijo por ahí, creo que fue Satirio, que venimos a llenar el cielo y no la iglesia. ¿Ok? También lo que se ve en Antioquía es excelencia. Porque si ustedes leen Hechos 11 y Hechos 13, se van a dar cuenta cómo ellos desarrollan su trabajo. Y la excelencia, vuelvo a repetirles, es honra. Honra hacia Dios. Porque si Dios dice en la palabra que hizo los cielos y la tierra para que vos la disfrutes, pero vos andás mendigando, eso no honra a Dios, lo hace mentiroso. ¿Verdad? Y cuando vos haces mentiroso a Dios, no lo estás honrando. ¿Desde qué lugar? Desde tu lugar. Desde creerlo y empezar a ponerlo en práctica. ¿Qué necesito, pastor? ¿Un auto nuevo para darle honra a Dios? No, necesitas lavar el auto mugriento que tenés. Eso es excelencia. Necesitas sacarle el alambre y ver si lo podés solucionar de otra manera. Esforzarte un poquito más. Siempre un poquito más. Esforzarse un poquito más también es excelencia. Y que tengo que cambiar mi casa. Tengo una casa de adobe que me dejó mi abuelo. Trata de pintarla. Trata de arreglarla, de dejarla lo mejor que puedas, para que las vinchucas no te maten. No tengo ropa para ir el domingo a la iglesia. Cósela. Acá nadie viene a verte tu ropa. Y cuando compruebes la misericordia y el amor de Dios, vas a darte cuenta que Él va a proveer. Si Dios es primero para vos, si hay honra en vos para Dios, el resto de las cosas se acomodan. Antioquía fue también una iglesia profética. Dice Hechos 11:28. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Manantiales es una iglesia profética. Nos movemos por lo que el Espíritu dice. Porque vieron la aclaración, ¿no? Se paró y dijo de parte del Espíritu. Profecía trucha, no. Yo siento. Ya si empezaste a decir una profecía con la palabra yo siento, la frase yo siento, ya no es profecía. Porque las profecías no nacen de tu alma. No nacen de tu sentimiento. Es una revelación del Espíritu. Por lo tanto, como es voz directamente al espíritu del profeta, no pasa por el alma. Dice el Señor. La profecía deja al profeta siempre afuera. Ustedes lo pudieron comprobar en Mendoza, chicos, ¿o no? Con Víctor Hugo, con el pastor Víctor Hugo, el profeta. La profecía siempre deja el alma y a la persona afuera. Vas a escuchar un verdadero profeta o alguien que dice una palabra profética cuando se queda afuera. No, yo digo, yo siento, yo pienso, tú ves cosquilleo en la oreja izquierda, quiere decir que va a nevar. No, eso es, no es. ¿Ok? Otra cosa que hace, que es impresionante,
Hechos 11:29 dice, así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Y ustedes dirán, pastor, ¿hiciste todo esto para terminar con la plata? No, no es plata, es generosidad. Y no me vas a escuchar hablar de plata, pero sí de generosidad siempre. ¿Sabes por qué estás acá? Acá, acá, ahí, ahí. ¿Sabes por qué estás acá? Porque somos generosos. Somos una iglesia generosa, no pedigüeña. Damos, no pedimos. Entregamos. ¿Pero por qué? Porque vos y yo damos porque vimos a un Dios que nos dio primero. Porque si sos un adorador, jamás te cuestionás el ser generoso. Te lo repito, si sos un adorador, no te cuestionás el ser generoso. Y la generosidad es el sello perfecto y característico de Jesucristo. ¿Querés que vaya más arriba? Por decir categorías, que no lo son, pero Dios. Porque de tal manera te amó Dios que dio a su Hijo por tu vida, para salvarte, antes y aún sin merecerlo. ¿Quieres que vaya más arriba? Que no quiere decir en categoría, sino o más al principio de la palabra. El mundo estaba hecho una miseria. Y el Señor dijo, ¿cómo voy a poner al hombre y a la mujer en esta porquería? Arreglémosla, muchachos, ¿quieren? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y la palabra estaba ahí, dando la orden, Jesucristo. Y Dios, el poder puro, ponía todas las cosas en su lugar. Antes de cuestionar si diste primero, acordate que Dios dio primero, siempre. De hecho, voy a ir a otra categoría. ¿Sabes por qué estás acá? Porque Dios decidió que fueras la campeona o el campeón en esa carrera desesperada de la procreación. Siempre Dios, donde lo busques, Dios da primero. Y Él te enseña generosidad, porque la generosidad justamente nos caracteriza a los cristianos. Busquen en otro lugar a ver quién da. Todas las demás religiones piden sacrificios. Lean en la Biblia, o váyanse a las religiones orientales, o donde sea. Todos los dioses piden, tráiganme fruta. Y algunos dicen, tráiganme, como Moloch, tráiganme a su hijo. ¿Y Dios qué te pidió? Yo estoy a la puerta y llamo. Si me dejan entrar. Y Él lo puede decir porque se entregó primero. Es el único, por eso es Dios, el único Dios que no pidió nada a cambio para morir por vos. Así que si no te deja satisfecho esta historia de ser generosos, no sé qué te va a dejar satisfecho. En resumen, Antioquía es una iglesia espiritual. El pastor de Antioquía es el Espíritu Santo. Antioquía es una iglesia profética. Antioquía es una iglesia que ora. Antioquía es una iglesia que ayuna. Antioquía es una iglesia que enseña. Este es el modelo de Dios. Es una iglesia comprometida con las personas. Es donde se empezó a evangelizar a todo el mundo. Antioquía es una iglesia profética. Y vuelvo a repetir, Antioquía es una iglesia generosa. En Manantiales tenemos 5 cimientos que los más viejos me dirán, ¿otra vez, pastor? 1000 veces. Uno de ellos es paternidad. Paternidad espiritual. Jamás seremos tus padres de sangre, ojo, no se trata de eso. Ni vinimos a reemplazar a tus padres. Te enseñamos a honrar a tus padres, a respetarlos. Pero la paternidad espiritual tiene que ver con esto, con estar al lado tuyo cuando lo necesitas y enseñarte quizás lo que tus padres no supieron. Enseñarte de la palabra de Dios.
estar al lado tuyo, sustentándote en tu etapa de crecimiento, en tu proceso. Familia sacerdotal. No solo te enseñamos a cumplir el rol que tenés en tu familia, eso sería muy religioso. Te hablamos sobre la mesa, mesas de honra, de vivir en la casa como Dios ha mandado y tiene que ser. Lenguajes, respeto a la mujer, respeto al hombre, someterse unos a otros, dialogar. También te enseñamos en otro cimiento que nos parece exageradamente demostrado ya, que es la adoración. La adoración no es solo esto, pero nos estamos esforzando para que sea también esto. Pero adoración es lo que te comentaba recién, es el perfume que llevas, que leas la Biblia, que tengas revelación y lo proyectes a la calle, que te pongas el buzo, la camiseta del Señor y que hacia afuera puedas mostrarle a los demás que has aprendido de Él. ¿Qué me está faltando a los que saben de la casa? Liderazgo. Y algunos, he escuchado muchos que dicen, no, yo no voy a hacer la escuela porque no quiero ser líder. Es que no te preparamos para ser líder. Te preparamos para ser discípulo. Y el liderazgo en esta casa solamente lo pone el Espíritu Santo. Acá podés estar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y el Señor capaz que después de eso te dice, te invito. Para que lideres un grupo fe, o para que estés acompañando otro lugar de servicio de la casa. ¿Me explico? Así que nosotros te preparamos porque creemos que hay propósito en tu vida, pero vos tenés la libertad después de esperar, de elegir, de irte o no, pero llega un momento en que el Señor dice, tenés una palabra. Otra cosa que decimos en esta casa es que si tenés una palabra, claro, porque no puedes andar sin rumbo en la vida. Si tenés una palabra, lo tenés todo. Y te vamos a acompañar con esa palabra para formarte, para que vos sepas hacia dónde tenés que ir. Darte las herramientas bien target que tienen que ver con eso. Y queremos ser como Antioquía de excelentes. Y la excelencia tiene que ver con que cada uno se sabe dónde está, sabe lo que puede dar y dar lo mejor de sí mismo. Pero lo vamos a lograr porque si hasta aquí llegamos, desde aquí en adelante será 1000 veces mejor. Si hasta aquí llegamos, desde aquí en adelante será mucho más grande. Porque eso está escrito. La misericordia de Dios se renueva cada día. Qué aburrido, pastor, el 6º aniversario el 6º aniversario te vas a acordar porque es el aniversario de la verdad, de volver a sentar estacas, a clavarlas bien profundo y para que vos sepas hacia dónde vamos y qué vamos a hacer de ahora en adelante. Buscar llenarnos de misericordia para que esta iglesia, este modelo de iglesia, alcance esta ciudad. Y que esto no se llene de un montón de gente que se anda escapando de otro lado y que quede igual y que después se quiera escapar de acá. Sino que yo pueda decir, cuando me preguntan, mi pastor en Chile, ¿cómo va San Rafael? ¡Wow! Restaurado. Extraordinario. No hay robos, no hay enfermos. Hay matrimonios que se aman profundamente. Los jóvenes están felices. Están estudiando en la universidad porque tienen con qué pagarla. Se cambian de casa. Salen de atrás de las casas de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, esa chorrera, 70 casas en 1 hectárea. Salen de ahí porque saben que pueden conquistar. Se van al Caribe. Sus niños crecen sanos. Tengo 20 casamientos por año de jóvenes que se conocen en la casa. Está lleno de profesionales que pensaban que ni siquiera podían terminar la primaria. Yo oro en el nombre de Jesucristo para que esta iglesia sea reconocida como Antioquía de San Rafael. Manantiales, aguas que dan vida. ¿Sabe qué característica tienen los manantiales? Que no los puede crear el hombre. Son absolutamente naturales. Si vinieron hace como unos domingos atrás, hablamos del agua que está abajo. Es agua que surge.
Manantiales son aguas que surgen, que no puede crear el hombre. Es como creación divina. Y al lado de los manantiales se crea siempre como un microclima, ¿no? Un entorno natural que solo puede crecer ahí. Captan la imagen, ¿no? Así que cuando le prediques a alguien o cuando vayas a hablar con alguien, decir, yo estoy yendo a manantiales, son aguas que dan vida. Y todo lo que pasa alrededor tiene que ver con restauración, restitución, sanidad. No con culpa, no con obediencia obsecuente. Tiene que ver con el amor de Dios, con la provisión divina. Por eso es manantiales.